Muy bien, estamos en el desafío 22 de las páginas 54 y 55 del libro de la SEP. Vamos a analizar la parte decimal de un número correspondiente a una unidad de medida. Por lo pronto vamos a recordarnos cuál es la parte decimal de un número o de una cifra, de una cantidad. Bien, aquí tenemos números decimales. En cuanto tú identifiques un número decimal, ya estamos hablando de números decimales, ¿sí? ¿Cómo se leen? ¿Te recuerdas? Bien, leemos primero la parte entera, 9 enteros con 4 décimos, 0 enteros con 85 centésimos, 2 enteros con 82 milésimos. Bien, si así lo habías pensado, perfecto. Ahora hay que recordar cómo se llaman las cifras o qué posición tienen las cifras de un número decimal. En este caso vamos a hacerlo con esto. La primera cifra corresponde a los décimos, la segunda a los centésimos y la tercera a los milésimos, ¿sí? Muy bien, ya recordamos cuál es la parte decimal de un número. Vamos al ejercicio. Bien, nos dice datos sobre el colibrí. El llamado colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, que dice que mide desde la punta del pico hasta la punta de su colita, mide 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. Y la especie más grande es la llamada o llamado colibrí gigante, que puede medir hasta 25 centímetros y su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. Bueno, como ya te diste cuenta aquí, hay números decimales. ¿Por qué no los leí como ese rato? ¿Por qué no dije 4 enteros, 8 décimos? 5 enteros, 5 décimos. Bueno, no lo pude haber dicho así porque estamos tomando una unidad de medida, centímetros. Entonces se lee 5.5 centímetros, 2.7 gramos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esta parte entera, porque esta parte entera no puedes decir que mide 7 gramos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos pide nuestro ejercicio. Bueno, entonces, si nos da una medida del colibrí y un peso, ¿qué unidades de medida estamos ocupando? Pues ya lo viste, ¿no? Centímetro y gramo, pero ¿a cuáles corresponden? ¿A qué unidades de medida hablan? De medida y de peso. Bueno, si para el de medida dijiste que eran unidades de longitud, estás en lo correcto. Y una unidad de longitud, pues es el centímetro que nos marca aquí. ¿Cuáles otras más conoces? Piénsale, piénsale. Muy bien, si dijiste que eran estas, estás en lo correcto. Un metro equivale a 10 centímetros, a 100 centímetros. Un centímetro equivale a 1010 perdón, a 10 milímetros. Y un metro equivale a 1000 milímetros. Muy bien. Bien. Entonces ahora, si estamos hablando de peso, pues ¿qué unidad de medida es? Pues el de peso. Y estamos hablando aquí en gramos. Vamos a ver que para este ejercicio debemos de saber que un gramo es igual a 1000 miligramos, ¿sí? Estas unidades de medida las vas a ocupar para resolver tu ejercicio. Entonces, acuérdate, estamos hablando de dos clases de colibrí. El zunzuncito, que es el más pequeñito, y el colibrí gigante, ¿sí? Y en ambos nos da talla y peso. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos milímetros puede medir el colibrí zuncito? Desde la puntita de su pico hasta la puntita de su cola. Entonces, vamos a recordar qué datos nos dieron, que eran 4.8 centímetros y 5 centímetros. Pero, ¿qué crees? Nos lo pregunta en milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues convertirlos a milímetros, ¿sí? Porque nos está preguntando en milímetros. Entonces te vuelvo a mencionar que 0.8 no son milímetros.
.8 son centímetros y los quiero en milímetros. Y no es lo mismo .8 que 4 centímetros. Entonces vamos a ver cómo vamos a resolver estos ejercicios. La manera en que te propongo resolverlos es separándolos. Vamos a ver la parte entera, cuántos milímetros son, y la parte decimal, cuántos milímetros son. Entonces, ¿te recuerdas cuál es la unidad de medida de centímetros a milímetros? Piensa. Bien, si pensaste que era 1 centímetro es igual a 10 milímetros, estás en lo correcto. Entonces, ya puedes resolver tu problema. Si en 1 centímetro hay 10 milímetros, en 4, ¿cuántos hay? Y lo mismo sería aquí. Si 1 centímetro tiene 10 milímetros, en .8, ¿cuántos milímetros hay? ¿Qué operación tienes que hacer? Piensa. Muy bien. Si has contestado que una multiplicación, estás en lo cierto. Entonces, para encontrar cuál es la equivalencia en milímetros de 4 centímetros, pues tienes que multiplicar 4 por 10 y te sale. Ahora, para determinar esta medida, pues tienes que multiplicar .8 por 10. Ajá, entonces, ¿cómo obtienes la medida en milímetros de 4.8? Pues sumando las dos cantidades, ¿verdad? Entonces, las anotamos aquí y también debes de anotar la otra, bueno, hacer tus cálculos para anotar la respuesta de cuántos milímetros son de 5.5. Entonces, aquí van a ir dos respuestas. Acuérdate de utilizar una hoja donde vas a hacer tus operaciones para que me la anexes. Cuando me envíes esta imagen, me debes de enviar esa imagen de tus operaciones. Muy bien, entonces vámonos con la segunda. Dice, ¿cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Entonces ahora vamos con las unidades de peso que nos habían dicho que pesaba entre 2 y 2.7 gramos. Entonces las tenemos que convertir ¿a qué? A miligramos. Entonces vamos a hacer como el ejercicio de arriba, vamos a analizar o determinar esas cantidades por separado, cuánto es la parte entera y cuánto es la parte decimal, ¿sí? Entonces, ¿te recuerdas la unidad de medida de gramos a miligramos? ¿Sí? A ver, dímela. Bien, si dijiste que era 1 gramo es igual a 1000 miligramos, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que en esta parte, ¿verdad? Si en 1 gramo hay 1000 miligramos, entonces en 2 gramos, ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, ¿qué operación tienes que hacer? Y lo mismo para .7. Si en 1 hay 1000 miligramos, en .7, ¿cuál? Ok, entonces este ejercicio es parecido a este. Y lo vas a determinar de los dos pesos, de 2 gramos y 2.7. Entonces, en esta parte también tienes que tener dos respuestas. ¿Cuántos miligramos hay de 2 gramos y cuántos miligramos de 2.7 gramos? Muy bien. La número C. ¿Cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Bueno, cuando tú resolviste estas dos preguntas, determinaste la medida y el peso del colibrí zunzuncito, pero del colibrí gigante, ¿te recuerdas que eran 25 centímetros de su talla y que pesaba entre 22.5 y 25 gramos? Bueno, pues de ese colibrí, con esas medidas, tú debes de hacer los cálculos como estos. Una vez que obtengas esos cálculos, ¿cuánto es la medida en milímetros del colibrí gigante y cuánto es en miligramos la medida del colibrí gigante? Vas a poder resolverlo porque dice cuántos milímetros más.
o cuántos miligramos más de lo que pesa. Entonces ahí tenemos dos pesos, uno que es mayor y uno que es menor. Y si dice cuánto mide más, ¿qué operación tienes que hacer? Esto es lo mismo que me digas cuál es la diferencia de talla y de peso en esos dos tipos de colibrí, ¿sí? Entonces aquí tendrías que tener también dos respuestas, porque acuérdate que es de una talla, son de dos tallas y de dos pesos. Muy bien, bueno, espero que esto te sirva para poder resolver tu problema. Vamos a lo siguiente. En el artículo 2 nos hablan de la población del mundo en el 2010 y nos dice que en México hay 112.337.000 habitantes, que es de entre los 12 más poblados del mundo y que es el tercer país más poblado del continente americano. Y te dan esta tabla. Aquí la tabla viene en números decimales, si te das cuenta, 192.38, pero la tabla te menciona que es en millones de habitantes. Solo que aquí te lo representa con números decimales. Y la población de México te la presenta con un número natural. Bien, aquí, ¿qué necesitas saber? Que una unidad de millón es igual a 1.000.000 de unidades, ¿sí? 1.000.000 tiene 6 ceros. Ok, eso necesitas saber para poder resolver este problema. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Una unidad de millar tiene 1.000.000. Entonces, en el primer caso, bueno, en este caso, vamos a analizar esta cifra. 0.745 que corresponde a la parte decimal de Estados Unidos, ¿sí? Vamos a determinar qué cantidad es. Entonces, si nosotros acomodamos estos números en esta forma, a esta forma se le llama regla de 3 simple y nos sirve para encontrar cuál es la equivalencia de 745 milésimos expresado en unidades de millar o de millón. Regla de 3 simple. Y entonces vamos a ver que cuando nuestras cantidades en la regla de 3 simple aparezcan de una del lado de otra, o sea, en el lado contrario, establecemos una rayita y siempre esto vamos a ver que vamos a utilizar una multiplicación. Entonces, yo multiplico 0.745 por 1.000.000. Para que me determine que 745 milésimos es lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? A millones, a unidades de millón. Entonces aquí, acuérdate, ¿cómo vamos a multiplicar números decimales o cualquier número por múltiplos de el 10? Pues aquí tenemos, ¿te recuerdas cómo se hace? ¿Cuántos ceritos tenemos? ¿Qué hacemos? Bien, entonces tenemos 745 milésimos. Lo primero que tenemos que hacer es, el punto decimal ya no está ahí. Y si pensaste que tenemos que recorrer o aumentar ceros a la derecha, perdón, del punto decimal, estás en lo correcto. Entonces empezamos a recorrer. ¿Cuántos? 6, porque hay 6 ceros. Es 1, 2, 3. Y cuando no hay ya más cifras, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar ceros. 1, ahí llevamos 4, 5 y 6.
Listo. Entonces, nuestro punto pasa hasta este extremo. Entonces, ya no está aquí. Entonces, ahí podemos leer la cantidad 745,000. Y quedaría así, 745,000. Entonces, la parte decimal de esta cifra en millones corresponde a 745,000 habitantes. Si le agregamos nuestras parte donde ya son unidades de millar, leeremos que la población de Estados Unidos son 308,745,000 habitantes. Bien, entonces de esta manera es como vas a resolver estos ejercicios. Vamos a ver qué es lo que te pregunta. Dice, ¿qué significa 0.5 en la población aproximada de habitantes de la India? ¿Sí? Acá, ¿qué significa o a cuántos habitantes equivale el número 0.38, es decir, 38 centésimos en la población de Brasil? Y el otro es, ¿a cuántos habitantes equivale el número 9 décimos en la población de Rusia? Bien, entonces, acuérdate que tienes que hacer el procedimiento como lo hicimos con en la parte decimal de Estados Unidos, 745. Entonces, de esa forma vas a resolver estas 3 preguntas. Vamos a analizar la última. En la última nos dice que registren la población de México en la tabla. ¿Y te acuerdas que la población de México en la tabla estaba dado en 112,337,000 habitantes? Queremos que ahora lo expreses el número decimal. ¿Cómo lo vas a expresar? Entonces va a ser la forma contraria de los primeros ejercicios que hiciste para este ejercicio. Utilizaste una multiplicación. Entonces, ¿aquí qué vas a utilizar? Bueno, vamos a ver que una unidad de millón es igual a 1,000,000, como el otro ejercicio. Y ahora desconocemos esas unidades de millón en su parte decimal y tenemos la parte de equivalencia de las unidades de millón, porque aquí tenemos el número completo. Esta también es una regla de 3 simple. Y cuando utilizamos esta forma, vamos a poner una rayita de este modo y esto nos va a indicar que vamos a utilizar una división, donde el número que nos dan de dato es nuestro dividendo y el número de la equivalencia es el divisor. Entonces, nuestra división quedará asentada de esta manera. Bien, entonces procede a dividir o procede a hacer cálculo mental con la división. Que te acuerdas que con la multiplicación era agregar ceros o recorrer el punto decimal hacia la derecha. Bueno, en la división es al contrario. Vamos a quitar cifras o a recorrer el punto decimal de la última cifra de esa cantidad hacia la izquierda. Bien, pero si no, pues haz la división. Muy bien, y entonces con esto terminamos estas 2 páginas. Espero que te sea de utilidad este video y bueno, recuerda, pues sí, que los tengas todos tus reactivos bien.